Muy bien. Bueno, entonces estamos en Malaquías 1. Hago un pequeño como resumen de lo que vimos en la primera sesión, porque fue primera y luego cultura de evangelio y ahorita. Entonces, no sé si se acuerdan que veíamos que el contexto histórico era que más o menos habían pasado 300 años después del exilio. Sí, ya el pueblo había regresado, ya había pasado Zorobabel. Se cree que esto es en el tiempo de Nehemías, más seguramente. Sí. Pero el punto en realidad que a nosotros nos interesa como ver en perspectiva es que el pueblo sale del exilio y lo que espera es regresar a ser el Israel que era antes. ¿Sí? El Israel que las naciones veían como, es Israel, o sea, es el pueblo de Dios, wow. Sí, con el templo increíble que Salomón había construido. Y pues resulta que no. Era Israel, pero era Israel que era ni la mitad de del territorio que era antes. El templo, perdón, era súper pequeño a comparación de lo que Salomón había hecho. Y la gloria que el pueblo tenía antes ahora era nada. Para el tiempo en que Zorobabel regresa, no sé si recuerdas que leímos por ahí en Ageo una profecía, y la profecía la conocemos porque se usa mucho, y la gloria postrera será mayor que la primera, ¿sí? Donde Ageo le está prometiendo que van a regresar a ese tiempo de gloria, según ellos lo entendían en ese momento. Pero habían pasado casi 100 años después de que Ageo dijera esto, y no se veía absolutamente nada de regresar. Entonces el pueblo está en una actitud, yo le ponía ahí en los comentarios como si estuviera en una depresión, pero creo que más bien era como una cuestión, sí, de algo como depresión, pero también como de ingratitud. Sí, no veían lo que Dios había hecho. Y en la sesión pasada hacíamos mucho hincapié en que no alcanzaban ellos a dimensionar la santidad de Dios en contraste con su pecado. Y entonces al no dimensionar eso, había ingratitud en su corazón, porque ellos esperaban cosas que no estaban sucediendo. Y entonces Dios les dice en los primeros versículos, yo te he amado, y el pueblo les contesta, ¿en qué me has amado? O sea, dices que me has amado, pero pues ni se ve, ¿sí? Y es como esta parte del pueblo sacando, incluso podemos ver como un poquito de resentimiento, ¿no? Tal vez incluso hasta como amargura. Y en realidad lo que vamos a ver es que esto está permeando por todas partes. Sí, entonces ahorita estamos en Malaquías y vamos a estudiar capítulo 1 y vamos a estudiar del 6 al 14, ¿sí? En esta porción vamos a ver que el pueblo está menospreciando el culto a Jehová y lo estaba menospreciando presentando ofrendas indignas, ¿sí? Tanto los sacerdotes, que pasaban por alto los defectos de los sacrificios que se presentaban, como el pueblo, que sabía que no debía presentar eso y de todas formas lo llevaba, estaban cayendo en esta parte de, o sea, no importa, ¿qué tiene? Échalo, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaras a Levítico 1. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 10. Creo que es algo que todos tenemos como contexto del Antiguo Testamento, pero es bueno recordarlo. Entonces, acompáñame en Levítico 1, versículos 3 y 10. Quien lo tenga lo puede leer. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. No sé si tiene el 10. Dale el 10. Sí, no. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Entonces, si te fijas, hay una instrucción como muy corta, pero también clara y concisa. Macho sin defecto. Eso era lo que Dios había dicho que se tenía que ofrecer, y era justo lo que el pueblo no estaba haciendo, ¿sí? Entonces, en respuesta a esta actitud del pueblo, Dios expresa, y lo vamos a leer ahorita, que Dios desea que alguien, el que sea, venga y cierre las puertas del templo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el pueblo ya no pueda presentar ofrendas, ¿sí? Entonces, algo que me gustaría hacer mucho énfasis es que el problema que estamos viendo aquí no es algo nuevo, o sea, no es algo que pasa después del exilio, sino que ya había sucedido. Acompáñame por favor a Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 26. ¿26? Así es, 22-26. Quien lo tenga lo puede leer.
Los sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Exacto. Hablando también de este mismo énfasis en Dios había dicho, esto es lo que vas a ofrecer, esto no se ofrece, esto sí, esto no. Y los sacerdotes en el tiempo de Ezequiel, que es de hecho antes del exilio, durante el exilio de Babilonia, habían hecho lo que caiga, o sea, lo que sea. Quiere decir, acuérdate, durante el exilio no hay culto en el templo. Quiere decir que esto estaba pasando antes de que el pueblo fuera exiliado. Los sacerdotes ya tenían esta actitud de decir, no importa, o sea, echar lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo sale del exilio, de este proceso al que Dios lo había metido, rápidamente, muy rápido, habían vuelto a caer en esta actitud de ingratitud, ¿sí? Echa lo que sea, no importa, ¿sí? Y vamos a ver qué es entonces aquí lo que está hablando Dios acerca de esto, ¿no? Acompáñame ahora sí a Malaquías 1 y vamos a leer la primera parte del versículo 6. Te estoy leyendo en la NBLA. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Quiero hacer aquí hincapié en que esta primera parte de la profecía que vamos a ver aquí está enfocada a los sacerdotes, si te fijas, que en el Antiguo Testamento representan al liderazgo, pero trayéndolo hacia nuestro contexto, todos somos sacerdotes. La Biblia nos enseña que somos sacerdotes unos de otros, ¿sí? Nuestro servicio es unos a otros. Entonces, no lo despegues de ti creyendo que porque no ejerces liderazgo no te habla a ti. Nos habla a todos, ¿sí? Tanto el que está en liderazgo como el que no, ¿sí? Entonces, si te fijas, hay dos cosas que Dios tiene derecho de recibir del pueblo. Sí, tiene el derecho de recibir del pueblo. Es honor y temor. ¿Por qué? Porque Dios había creado a la nación de Israel, ¿sí? Esto lo vimos en Oseas, pero si te acuerdas, el pueblo nace en realidad en Egipto, ¿sí? Antes de que el pueblo esté en Egipto, no hay pueblo de Israel. Hay una familia con 2 hermanos y el papá, pero no hay una nación. Hasta que Dios viene y los saca de Egipto, nace una nación, nace Israel. Entonces Dios es Padre y es Señor. ¿Por qué? Porque los liberta de la esclavitud y Él crea, o si quieres ponerlo en palabras bíblicas, engendra esta nación, ¿sí? Él lo saca de ahí. Entonces, Dios tiene todo el derecho de recibir honor y temor. Y esta parte que te explico era una doctrina fundamental del judaísmo. Quiere decir, el pueblo sabía lo que se le debía a Dios. No era algo que ellos no entendieran, lo entendían claramente. Sin embargo, no le estaban dando importancia, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar de estas dos cosas, ¿no? Honor y temor. Primero, honor hace referencia a reconocer el valor de una persona, ¿sí? Mediante actos de sumisión o adoración. Honor hace referencia a reconocer el valor de una persona mediante actos de sumisión o adoración. En este caso, el pueblo tenía que, mediante su sumisión o su adoración, reconocer el valor de Dios, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué acto es el suficientemente bueno o suficientemente grande que se equipare al valor que Dios tiene? ¿Sí? Y el temor hace referencia a contemplar la santidad de Dios, que ya habíamos platicado en la sesión anterior que de hecho esto es lo que el pueblo no estaba haciendo. No estaban contemplando la santidad de Dios para que se vieran ahora sí que amenazados por esa santidad, porque realmente es lo que debemos de sentir tú y yo, temor ¿sí? Algunas de las Biblias traducen la palabra aquí temor como reverencia. No es lo mismo, aunque tampoco temor significa terror. Sí hay un cierto grado de un respeto que hasta cierta forma es con miedo, con cuscus. ¿Por qué? Porque entiendes que hay una diferencia enorme entre Dios y tú. Sí, y entonces hay cierto miedo ahí, miedo que está bajo control porque sabes también que Dios es amor. Si no te va a acercar y te va a consumir y vas a morir. Dios es amor y en ese amor provee un medio para que nos acerquemos, ¿sí? Pero no quita su santidad, entonces no puede quitar el temor. No sé si recuerdas que cuando platicábamos de Lucas 1, que estudiamos el canto de Zacarías el Benedictus,
Leíamos un salmo que dice, en ti hay abundancia de perdón para que seas temido. ¿Sí? El hecho de que Dios nos haya perdonado es una razón para temerle. ¿Por qué? Porque nos hace dimensionar su santidad y el medio que tiene que proveer para ese perdón. ¿Sí? No es hay perdón y ya, no importa, no. ¿Sí? Hay perdón y eso me debe hacer considerar su santidad y mi pecado. ¿Sí? Ok, seguimos, versículo 6, el pedacito que está ahí, dice, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no le ofreces eso a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿lo recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Entonces Dios dice, ustedes no me están dando honor ni temor, y la respuesta del pueblo es, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho para que tú digas que no te estamos dando honor ni temor debido? ¿Sí? Y la respuesta de Dios es que el pueblo no estaba teniendo el debido cuidado de las ofrendas que presentaban. Si te fijas, hace referencia desde el pan hasta los animales con defectos, y luego hace una comparación entre qué pasaría si das eso al gobernador terrenal, si presentas esa ofrenda al gobernador terrenal. Vale la pena aquí hacer énfasis en por qué era importante que fueran machos sin defecto. Porque podemos leer esto y decir, ay, qué caprichoso es Dios, ¿no? O sea, pues al final es un cabrito que vas a matar, ¿qué importa si está ciego, no? O sea, lo vas a matar, ni que se lo comieran, ni que... Pero es importante que entendamos que todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, uno, muestra el carácter de Dios, y dos, apunta a Cristo mismo, ¿sí? Entonces cuando Dios dice, lo vas a presentar macho sin defecto, está apuntando a Cristo, está haciendo una imagen de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. No atender a lo que está escrito ahí, como el pueblo lo estaba haciendo, era un síntoma de un problema más profundo en el corazón del pueblo, ¿sí? Entonces Dios contrasta esas ofrendas con lo que pasaría si tú le presentaras al rey. En este caso, ¿qué pasaría si el pueblo fuera con esos cabritos ciegos, cojos, el pan inmundo, y los presentara ante el rey Ciro o Artajerjes o quien fuera que estuviera en ese tiempo? ¿Recibirían favor? No, claro que no. Estás presentando algo que tú sabes que está defectuoso, ¿sí? No lo harías ni con alguien terrenal. Entonces, ¿por qué lo haces con Dios? Y por eso hace la pregunta. Ustedes después van a pedir que yo los mire con bondad, que yo muestre mi benignidad, pero están presentando esta ofrenda. O sea, ¿creen que lo que van a recibir es bondad de esto que están ofreciendo? ¿Sí? Entonces, me gustaría como traer eso hacia lo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Sí? Porque tú y yo ya no ofrecemos cabritos, ¿verdad? O sea, ya no andamos buscando cabritos para el sacrificio exactamente sin defecto. Pero sí somos llamados a presentar algo más, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaras primero a Romanos 12. Del 1 al 3. Por tanto, hermanos... Espérame. Tranqui. No, espérame. Si quieres vamos a hacer un poquito. Aprovecho para preguntarles cómo están de frío. Hola. Bien. ¿Sí? Aquí no se siente. ¿No? Bien. Bueno, afuera está, como que empezó a bajar la temperatura un poquito, pero aquí ya está caliente. ¿Sí? Es que tengo el DC apagado porque yo hoy en la tarde no sentí tan frío, pero no sé ahorita cómo está. ¿Sí? Ok. Si tienen frío, pues me dicen. Dice Chuchu que él sí tiene frío.
Romanos 12, del 1 al 3. ¿Esperamos a Víctor? Es que no sé hasta dónde fue. Bueno, si quieren, seguimos y luego hacemos otra cosa ahorita. Ok, ahora sí, perdón, Natalia. Romanos 12, del 1 al 3. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que este es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Exactamente. Y acompáñame ahí adelantito a Hebreos 13, 15 y 16, por favor. Hebreos 13, 15 y 16. Quien lo tenga lo puede leer. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Exacto. Entonces hablamos de que ya no presentamos cabritos sin defecto, ¿verdad? Machos sin defecto, pero sí somos llamados a presentar otras cosas. En Romanos 12 vimos que nuestro cuerpo es una de las partes que tenemos que presentar, junto con lo que pasa en nuestra cabeza. Vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Y en Hebreos vemos que se habla de presentar alabanza, fruto de nuestros labios, pero también de presentar ayuda, ¿sí? Y hay dos cosas que es importante notar de manera general en estos dos pasajes. Lo primero es que todo lo que se nos pide que presentemos en sacrificio es hecho mediante Cristo, ¿sí? No es hecho por nuestras fuerzas o en nuestras fuerzas, es hecho mediante Cristo. Sí, en Romanos Pablo ha ido construyendo toda esta parte de entender que Dios nos ha elegido, Él es quien nos transforma, Él es quien nos salva, Él es quien hace todas las cosas, y llega a Romanos 12 con un por tanto, ¿sí? Entonces quiere decir, por todo esto que les he estado diciendo, por eso, esa es la razón por la cual deben de presentar sus cuerpos, ¿sí? Mediante Cristo. Y en Hebreos dice textualmente, ofrezcamos continuamente mediante Él, ¿sí? En Cristo. Y dos, si te fijas, de estos sacrificios que mencionan tanto Romanos como Hebreos, tienen que ver con nuestras decisiones diarias, con nuestros ritmos de vida, ¿sí? Muchas veces tú y yo consideramos los sacrificios que hacemos para Dios, aquellas decisiones como extraordinarias que hacemos, ¿no? Voy a hacer un sacrificio por Dios, voy a dar la mitad de mi quincena, es un sacrificio para Dios. Pero en realidad, tanto Romanos como Hebreos, como todo lo demás que puedas leer del Nuevo Testamento, hablando de sacrificio, habla de nuestros ritmos de vida diaria. Ahí es donde en realidad presentamos sacrificio a Dios, ¿sí? Entonces, nuestro día a día revela nuestra perspectiva de Dios, ¿sí? En Romanos vemos que algo esencial es renovar nuestra mente para poder ver la voluntad de Dios. Es decir, debemos cambiar nuestra perspectiva del mundo. Si te regresas allá a Romanos, en el versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, es decir, mi mente tiene que ser transformada para ver la voluntad de Dios. ¿Cómo que ver la voluntad de Dios? Esto no significa que mi mente va a cambiar y luego voy a ver una lista de paso 1, paso 2, paso 3, y esa es la voluntad de Dios. No, mi mente va a ser transformada para que a través del Evangelio yo vea lo que me rodea. Toda mi vida va a ser filtrada a través del Evangelio. Entonces voy a tomar decisiones a través de ese mismo Evangelio, ¿sí? ¿Me voy a equivocar? Sí, claro, pero vas a estar mucho más en línea que si no estuviera tu mente renovada conforme al Evangelio, ¿sí? Entonces la pregunta aquí para ti y para mí es, ¿cómo enfrentamos las situaciones diarias? Cuando sucede un imprevisto, cuando hay dolor de cabeza, dolor de panza, dolor de muelas, te pegaste en el dedo chiquito del pie, se te entierra la uña, cuando alguien abusa de su poder, de su autoridad, o sea, que es común, ¿verdad?
¿Qué pensamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Tomamos todo esto y decimos, viene de la mano de Dios y está siendo utilizado para formarme, ¿sí? O reacciono en enojo. No, es que están queriendo abusar de mí. No, es que este no era mi plan. ¿Por qué tiene que salir así? No, es que ¿por qué tenía que pasar esto ahorita? No, es que ¿por qué me duele la cabeza? No, es que... Porque si nuestra reacción es enojo, en realidad lo que está sucediendo es que nosotros queremos ser Dios. Cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las personas no se portan como yo quiero, y mi reacción es enojo, lo que está muy en lo profundo de mi corazón es que yo quiero ser Dios. Porque si yo fuera Dios, esto no hubiera pasado. Si yo fuera Dios, no se me hubiera puchado la llanta del carro, o no me dolería ahorita la muela, ¿me explico? Pero Dios es Dios, y todo lo que sucede viene de su mano. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas cosas? ¿Sí? Recuerda que estamos hablando que el pueblo llegó a este punto de ingratitud, de decirle a Dios, ¿en qué me amas? Y luego andar ofreciendo cosas que ellos saben que no deben de ofrecer y decir, pues, ¿de qué estás hablando? ¿En que yo cómo te estoy faltando el respeto? O sea, sí, que ya era una cuestión de bastante, sí, muy cínico. Pero habían llegado hasta ese punto porque estaban viendo la situación que los rodeaba y lo estaban comparando con lo que ellos esperaban. Es decir, yo salí del exilio y lo que yo esperaba era que Israel fuera una nación grande y poderosa otra vez. Que Dios me concediera aquella gloria que había dicho que iba a concederme hace 100 años a través de Ageo. Y no lo ha hecho, ¿sí? Entonces, esto ya no está funcionando como yo quisiera, ya no me está gustando, no es lo que yo espero. Y habían llegado hasta ese punto, ¿sí? Tú y yo podemos hacer justo lo mismo, ¿sí? Entonces, uno de los comentaristas decía esta frase que me gustó. Dice, no podemos leer la actitud de Dios hacia nosotros a través de la providencia, pero sí podemos leer la providencia a través de la actitud de Dios para con nosotros. Providencia es que todo viene de la mano de Dios. Él hace todo. Entonces, cuando yo voy en mi carro y se me poncha la llanta, yo no puedo decir, no puede ser, ando en pecado. Eso sería leer la actitud de Dios a través de la providencia, ¿sí? Una semana y en la semana todo te sale mal. Te enfermas, se te rompe la muela, ¿sí? se te acaba la gasolina, o como Francia me dice, te acaba el gas cuando acabas de poner hace 2 semanas, o sea, y todo pasa, ¿no? Pum, 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 pum. Y entonces lo primero no, seguro hice algo mal. Algo hice mal porque me está yendo bien mal, o sea, algo me tengo que poner. ¿Qué estoy haciendo? Estoy queriendo leer la actitud de Dios a través de la providencia. Estoy queriendo que mi situación me diga qué actitud tiene Dios hacia mí. Y lo que hemos aprendido en Gálatas es que la actitud de Dios hacia mí siempre es la misma. Entonces, cuando se me acabe el gas a las 2 semanas, porque me robaron, o sea, evidentemente me robaron, sí, se me ponche la llanta del carro, me duele la panza, se enferme Franci, todo eso, yo debo de leer todo eso en vista de la actitud de Dios. Es decir, Dios me ama y Él hace todas las cosas para mi bien, para que yo me parezca más a Cristo. Entonces, que me duele la panza, que me hayan robado, tiene un propósito. ¿Cuál? Que yo me parezca a Cristo, Romanos 5, exactamente, ¿sí? Y debo de tomarlo de esa forma. Si lo hago al revés, voy a vivir constantemente en un estrés y frustración. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Constantemente nos va a ir mal. Y además, Dios usa esas cosas para forjarnos, ¿sí? No puedo leer la actitud de Dios a través de la providencia. Estoy volteando, estoy invirtiendo el orden y va a causar en mí frustración, ¿sí? Ahora, esta es la cuestión de Romanos, ¿no? Que hablábamos acerca de renovar nuestra mente, ¿sí? No podemos leer la actitud de Dios hacia nosotros a través de la providencia, pero sí podemos leer la providencia a través de la actitud de Dios para con nosotros. Entonces, cuando yo renuevo mi mente conforme al Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Soy justificado por la obra perfecta de Cristo. Dios me ama, me recibe, me salva, me santifica, me va a glorificar por la obra perfecta de Cristo, ¿sí? Puedo ver todas estas situaciones desde esa perspectiva, con ese lente, ¿sí?
Y en Hebreos nos llama a ofrecer alabanza. Si te acuerdas, estamos en Hebreos 13 y dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios. ¿Sí? Esto es Hebreos 13, 15 y 16. Pero el 16 dice, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Entonces, Hebreos nos llama a ayudar también a aquellos que están a nuestro alrededor. Y en ese sentido, creo que hay dos áreas que podemos todos evaluar. La primera es el dinero o nuestros bienes materiales. ¿Cómo estamos utilizando nuestro dinero y nuestros bienes para ayudar a los demás? Sí. Y nota que el autor de Hebreos no dice que le des a la congregación y que es parte de, pero más bien el enfoque está en ayuda a los demás. Entonces, ¿cómo estoy yo administrando mis bienes? ¿Cómo estoy yo administrando mi dinero para que sirvan a los demás? ¿Sí? Muchas veces pensamos por bienes nada más en, sí, yo hago mi apartado de 200 pesos y eso le doy hacia la gente de la esquina. Ok, está bien, qué bueno. Pero lo que tienes, por ejemplo, mi casa, sí, no se la puedo andar regalando a toda la gente allá afuera, es ilógico, pero sí puedo usarla para que sirva a los demás. Puedo ponerla como un lugar en el que los demás vengan y sean servidos y encuentren un refugio, un descanso, ¿sí? Entonces, ¿qué haces tú con tus bienes? ¿Y cómo los utilizas para ayudar? Y segundo, tu tiempo, o nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo administramos nuestro tiempo para que también sea de ayuda a los demás? ¿Sí? Muchas veces nos llenamos de un chorro de actividades y de trabajo y de todo esto y no tenemos tiempo para aquellas personas que están dentro de la iglesia. Y entonces ya estamos desviándonos, ¿sí? La Biblia nos llama a tener cuidado de la gente que está en la iglesia, ¿sí? Parte de eso es invertir nuestro tiempo en ellos, ¿sí? No en un sentido de simplemente vamos a juntarnos todo el tiempo para leer la Biblia, que es bueno, pero también es importante conocernos, ¿sí? Y hasta cierto punto abrirnos, porque muchas veces dentro de la iglesia nos conocemos así de cotorreo, si quieres llamarlo así, estar jugando, platicando, riendo, pero lo profundo de nosotros es totalmente cerrado. Nadie sabe aquellas cosas con las que yo batallo, nadie sabe aquellas cosas con las que estoy a lo mejor ahí patinando, nadie está enterado de si hay algún pecado, o sea, nadie, porque si lo supieran, entonces, ¿qué van a decir de mí? Pero si mi pensamiento es, ¿qué van a decir de mí? En realidad ya hay ahí algo de orgullo y de ego. ¿Qué debo de hacer morir? ¿Sí? La Biblia nos llama a confesar unos a otros y no es opcional. Entonces yo tengo que desarrollar esas relaciones que me permitan decir, oye, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, estoy batallando con aquello, me he sentido deprimido, ansioso, tengo mucho miedo, no sé, lo que sea que te esté sucediendo, y debe existir esa relación dentro de la iglesia que llegues y digas, ya no puedo, ¿sí? Porque si no, entonces no estoy ordenando mis prioridades de manera correcta. Quiero hacer énfasis aquí que esto no se trata de cumplir por obligación, ¿sí? Porque podemos decir, no, es que yo sí me levanto todos los días y lo primero que hago es orar para que Dios me bendiga. Pero si hago para que Dios me bendiga, ya lo estoy viendo como una obligación, es mi ticket de bendición o incluso mi amuleto. No es eso el objetivo. La cuestión es que debemos de encontrar deleite en invertir estas cosas en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de, ok, hay que encontrar deleite, pero no siento deleite, ¿cómo le hago? Ahorita vamos a hablar de eso. Por último, en estos puntos de honor y temor, vale la pena hacernos la pregunta de cómo vemos los días de reunión con la iglesia. En nuestro caso serían miércoles y domingo, sobre todo. Sí. Son estos días, miércoles y domingo, el día más esperado de tu semana, es el día que tú dices, wow, no, domingo, lo mejor de la semana, yo ya quiero que sea domingo, 11:30 de la mañana para llegar y estar con la iglesia. Sí. Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿cómo nos preparamos para esos días? Sí. Es decir, si hemos entendido que venimos a reunirnos como iglesia, no para que alguien hable durante 1 hora, sino para que todos juntos seamos edificados, ¿qué hago yo en vista de que cada semana me voy a reunir con mis hermanos y tengo que llevar algo para edificar?
¿sí? No tengo en un sentido de obligación, sino tengo porque los amo. ¿Sí? Tengo porque son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Qué estoy haciendo yo para decir, ya es domingo y yo no quiero llegar con las manos vacías? Voy a llegar con esto que estuve leyendo en la semana, orando, estudiando. O sea, he estado alimentándome para poder llegar y dar a los demás. ¿Sí? O simplemente es como, ya es domingo, no, sí, se pone padre la reunión, sí, pues ahí dura poquillo, sí, o sea, sí me siento a gusto, porque hasta cierto punto era lo que los sacerdotes estaban haciendo, ¿no? Sí, pues ahí está la ofrenda, pues está cieguillo, pero pues ahí échalo, está bien, sí pasa, yo digo, ¿no? Entonces, nuestra actitud hacia estas cosas es un síntoma de cómo vemos a Dios, ¿sí? Y nota que estoy usando la palabra síntoma, es decir, no quiero caer en la cuestión de es una obligación que no. Si tu actitud es esta, es porque hay algo más profundo y eso es simplemente lo que se deja ver, ¿sí? No se trata de que cambies eso o lo maquilles, se trata de que tenemos que llegar hasta lo profundo, ¿sí? Y vamos a hacer esto conforme avanzamos, ¿sí? En cuanto al temor, debemos decir que el resultado práctico del temor es lealtad y abstinencia del pecado, ¿sí? Uno de los autores decía, el temor de Dios siempre debe estar conectado a su amor. El temor de Dios siempre debe estar conectado a su amor. Amor sin temor hace al hombre negligente. Es decir, si tú crees que existe un Dios que es todo amor, al que no debes de temer, vas a caer en negligencia, que eso creo que ha sido muy claro en nuestra cultura últimamente, ¿sí? Amor sin temor hace al hombre negligente, es decir, ven tal como eres, así Dios te ama. ¿Y qué es lo que sigue después de venir tal como eres? Nada, así Dios te ama, no hay nada que hacer, nada tiene que pasar, yo no tengo que, nada, o sea, no tengo que abandonar nada, Dios me ama. Eso es amor sin temor. Pero temor sin amor nos convierte en hombres serviles y desesperados. Es decir, si siempre estoy temiendo que Dios me rechace, si siempre estoy temiendo que por mi pecado, por mi actitud, porque fallo, Dios me va a abandonar, si siempre estoy temiendo que porque no cumplo el estándar moral que yo mismo me impongo o que veo en la palabra, Dios va a voltear su rostro y ya no me va a querer nunca más, eso me va a convertir en alguien servil. Tengo que hacer, tengo que cumplir, ¿sí? Entonces tengo que combinar las dos cosas. Amor, que entiendo que Dios me ama, Él me ha escogido, Él me ha salvado, Él me está santificando, pero también entiendo que es un Dios santo y que en su amor parte del proceso es transformarme a la imagen de su Hijo. No puedo quedarme como estoy, ¿sí? Si he entendido la gracia, voy a responder a esa gracia de manera adecuada. ¿Cómo? Obedeciendo, que era lo que veíamos el domingo respecto a la justificación, ¿se acuerdan? Con adoración, con servicio, ¿sí? Adecuados a lo que Él ha hecho, ¿ok? Vamos ahí a Malaquías 1, versículo 10. Dice, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano, no me compadezco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Entonces, como decíamos al principio, ¿no? Dios anhela aquí que alguien cierre las puertas del templo, o sea, quien sea venga y cierre las puertas, pero que esto ya no se haga más, o sea, prefiero que no ofrezcan nada a que estén ofreciendo esto que están haciendo, ¿sí? Ahora, esta cuestión de cerrar las puertas, ¿no crees que es una idea novedosa? Que aquí nadie nunca la había escuchado. Acompáñame por favor a 2 de Crónicas, capítulo 28. 2 de Crónicas, capítulo 28. 28. Y vamos a leer versículos 24 y 25. 2 de Crónicas, capítulo 28, versículos 24 y 25. Quien lo tenga lo puede leer. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén.
En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Entonces esto de cerrar las puertas del templo era algo que Acaz ya había hecho. ¿Sí? Y que si te fijas en el versículo 25 dice que provoca a Dios a ira. ¿Sí? Entre lo demás de poner altares y todo, el hecho de cerrar las puertas del templo es algo que Dios lo provoca a ira. ¿Por qué? Porque era el lugar que él había elegido para que se rindiera el culto correcto. ¿Sí? Ahora lo impresionante es que ver que lo que antes provocó a Dios a ira, ahora es lo que él dice, o sea, alguien hágalo por favor, quien sea venga y cierre las puertas. ¿Sí? Un autor comenta, él no necesita nuestros dones o servicio y su favor no se puede comprar. Muchas veces creemos que porque servimos a Dios, de cierta forma merecemos su bendición. ¿Sí? No, es que yo todos los días oro, leo la Biblia, ayuno 4 veces a la semana y voy a la iglesia a todas las reuniones y creemos, o se empieza a generar en nosotros este sentimiento de merezco su favor, como si pudiéramos comprarlo por medio de lo que hacemos. ¿Sí? Dios no necesita nuestros dones o servicio y su favor no se puede comprar. Cualquier acto de adoración realizado sin amor y gratitud genuinos es inútil y repulsivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el pueblo está haciendo. Está ofreciendo sacrificios, pero sin amor, ¿sí? Y sin gratitud. ¿Qué es lo que veíamos? Tenían una actitud de totalmente... ¿sí? Habían caído ya en el punto de... sí, lo que sea, échalo. Y que tal vez tú y yo no nos vemos tan así porque no creo que nadie diga... pues sí, ya hazlo, pues sí, oye, te toca predicar, pues sí, a ver qué, espero que nadie haya llegado hasta ese punto, pero sin embargo, cuando tenemos una actitud de, el domingo es reunión, pues ahí llego, a ver qué, sí, y no me preparo de ninguna forma, y no siento en mi corazón, el domingo reunión, wow, qué increíble, o sea, voy a ir con la iglesia y voy a estar reunido y hay un problema más profundo. Si recuerdas, esos son solo síntomas. Es decir, si tú te levantas mañana y dices, tengo que sentir emoción por no está funcionando. No es algo que tengas que sentir porque tú. Es simplemente una reacción a algo que hay en el corazón. Y tiene que ver con cómo veo a Dios y cómo me veo a mí. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Versículos 11 al 14. Dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También dicen, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado, o cojo, o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano?, dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces, está como Malaquías ahondando un poquito más en la situación, pero si te fijas no cambia, es lo mismo, simplemente son súper ultra descarados, hasta el punto de sí, yo te prometo, Dios, que si tú haces esto, yo te voy a dar a mi macho sin defecto. Dios hace, ahí le echan el macho que se parece, ¿sí? O tengo que traer ofrenda y en vez de traer de mi macho, de mi rebaño, voy y le robo al vecino, al cabo ni cuenta se da y se lo robo y ándele, ¿sí? Qué contraste, ¿no? Con David cuando dice, no daré a Dios ofrenda que no me cueste, ¿sí? Y aquí el pueblo es como, sí, lo que sea, sí, dale, no importa, sí. Entonces la actitud del pueblo en este pasaje es una actitud que en realidad no está muy lejos de nosotros. Si somos sinceros, seguramente hemos sentido este fastidio de tener que servir tantas veces, sobre todo si tenemos que servir con fulanito, manganito, sutanito, ¿sí? A quien tal vez ni siquiera muchas veces decimos, es que ese compa ni es cristiano, o ni se porta como cristiano, o lo tienen ahí de líder y no inventes, o sea, ¿qué está haciendo ahí?
Y entonces se convierte hasta cierto punto en un poquito de fastidio. Lo hacemos muchas veces porque es algo en lo que estamos comprometidos y sabemos que se le debe a Dios, pero lo hacemos con una actitud de... sí. Tal vez también hemos sido indiferentes a las necesidades de la iglesia. Y por iglesia me refiero tanto edificio como gente. ¿Qué era lo que el pueblo estaba haciendo? Era indiferente a cómo se ofrecían. Sí, los holocaustos, ¿qué importa? Dalo. Y tal vez tú nunca has servido con fastidio, pero nunca has puesto atención a lo que la gente necesita dentro de la iglesia. ¿Sí? Nunca has estado ahí para decir, hey, yo te doy, yo te suplo, yo te cubro, yo te cuido, ten, toma. ¿Sí? O tal vez has hecho todo eso, pero aun cuando lo hayamos hecho, nuestra adoración está muy lejos de ser perfecta. ¿Te acuerdas que al principio decíamos que honor significa dar a través de actos de sumisión o adoración lo que corresponde al valor de la persona? ¿Sí? Entonces en este caso es cuánto mide o cuánto es o qué cantidad tiene o qué tan grande es el honor de Dios. Y luego la pregunta es, ¿mi adoración se iguala al honor de Dios? O sea, si cuando yo digo, no, sí te adoré y la verdad sí, o sea, sí llegué, sí cumplí la cuota, con mi adoración cumplí, ¿verdad? No, nunca, jamás va a suceder. Y somos conscientes de que no sucede, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la solución? Si yo sé que estoy en la misma situación que el pueblo de aquí, que Malaquías está describiendo, porque mi adoración no llega a ser lo que el honor de Dios merece, ¿cuál es la solución? Y la solución es Cristo mismo. ¿Cómo es Cristo mismo la solución? Bueno, Cristo es el Hijo perfecto, rinde una obediencia perfecta y rinde una adoración perfecta. No sé si recuerdas que en los evangelios viene esta ocasión donde bautizan a Cristo y luego se escucha una voz del cielo. ¿Quién recuerda qué dice? Exactamente, en quien tengo contentamiento, en quien me complazco, en quien encuentro o sea, Él es. Todo lo que Dios esperaba, Él es, ¿sí? Entonces, el domingo platicábamos acerca de la doctrina de la justificación imputada. ¿Qué es lo que se nos imputa? La justicia de Cristo. Exactamente, la justicia de Cristo, su obediencia, su adoración perfecta. De manera que cuando Dios nos voltea a ver a nosotros, ¿qué ve? A Cristo, exactamente, a Cristo, en quien Él tiene complacencia. ¿Cuál es la solución para mi adoración que falla constantemente? Cristo es la solución. Él lo hizo perfecto. Y yo por ahora no puedo hasta que sea glorificado. Pero entonces lo que hago es, me tomo de Cristo. Él sí lo hizo. Y descanso en que Él lo ha hecho perfectamente. ¿Sí? Entonces significa esto que ya no me voy a preocupar. No, pues ya Cristo lo hizo perfecto. Que sea lo que Dios quiera, pues ya. Yo voy a adorar a Dios cuando tenga ganas, como yo sienta, cuando yo quiera. No. De hecho, ninguno de nosotros es libre de adorar a Dios como quiera. Y esto es importante porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza este chip de que cada quien es libre de adorar a Dios como quiera. Pero la Biblia no muestra eso. Dios dejó ciertos puntos y dijo, esta es la forma en que me vas a adorar. Esto es lo que yo espero que hagas. Y tú y yo, entonces cuando nos acercamos a Dios en adoración, lo debemos de hacer como Él ha dicho. Yo no puedo adorar a Dios como a mí me da mi gana. ¿Sí? Otra vez, si hiciera eso, estaría despreciando a Dios. Y de hecho, estaría profanando su nombre. No sé si notaste que aquí en lo que leímos de Malaquías, en el versículo 12, dice, pero ustedes lo profanan. Y la palabra profanar significa manchar la reputación. Entonces, cuando tú y yo no adoramos a Dios como Él dice, cuando no ponemos atención a lo que Él ha escrito, ¿sí? Y esto es de todo, ¿sí? Algo que pudiera ser muy evidente en la iglesia de hoy es la cuestión del liderazgo. Ayer fui con Franci Franci fue un mandado, se fue a checar, y yo me fui al café y dije, me voy a sentar aquí en lo que Franci sale. Me senté y yo llevaba un libro, y se sentaron así como a 5 mesas 2 señores, nunca los había visto en mi vida, pero
Sí, pero empezaron a platicar. Y entonces estaban platicando del obispo fulanito y pues no conocía a nadie. Pero la verdad lo que me llamó mucho la atención fue que mencionaron a 2 amigos que sí conozco. Y los mencionaron por nombre completo y yo dije, ches. Entonces, son cristianos. Sí, porque mis amigos pues son cristianos. Entonces, si lo están mencionando en una plática que tiene que ver con la iglesia, pues son cristianos. Y lo poquito que pude escuchar de la plática, eran 2 pastores de esta denominación que se estaban quejando de todos los demás pastores en la denominación, incluido el pastor que estaba por encima de ellos. Y estaban tramando un plan para poder subir a uno de estos 2 que estaba ahí al puesto del otro pastor que ya se iba a quitar. Entonces, básicamente era política. Sí, no, que tú, sí, y yo así, no puede ser, qué increíble, wow. Sí, exactamente. Pero lo que me dio tristeza fue, digo, yo sé porque entiendo más o menos la denominación. Yo entiendo que hay un grado de política dentro. Pero si fuera una persona que apenas está empezando en el evangelio, o que puedo entender que están hablando de iglesia y lo que escucho es que se están quejando de todos los demás pastores, cuando ellos son pastores, ¿qué voy a pensar yo? O sea, ¿cómo es posible que te estés quejando de aquella gente que tú como líder estás reconociendo que tiene un liderazgo? Incluido aquel que está por encima de ti, que se supone que reconociste tú que tiene un liderazgo. ¿Sí? Y entonces lo que está pasando ahí es que hay una reputación manchada. No de ellos, probablemente de ellos, pero la verdad, ¿ellos qué? ¿Sí? De Dios mismo. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia estemos haciendo eso? Y que no pongamos atención a lo que Dios ha dicho. Sí, si Dios dijo en Timoteo y en Tito, es necesario que, y luego pone una serie de requisitos, yo no puedo decir, no, pero es que Dios llama y luego capacita. O sea, tú primero sé líder y luego ya Dios. No. Yo tengo que tener ese temor de Dios, que era lo que hablábamos. ¿Sí? Dios empezó diciendo, si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sí? Y entonces en ese sentido el temor corre, decir, si Dios dijo esto, Él dijo porque Él sabe mejor que yo, Él sabe más que yo, ¿sí? Y su amor es mucho más perfecto de lo que yo pueda manifestar. Yo no puedo decir, no, es que lo amo y creo que Dios lo quiere usar y entonces lo voy a... No te equivoques, o no nos equivoquemos. Dios sabe más que tú y que yo y que todos nosotros combinados. Si Dios dijo, hagámoslo como Él dice. Aunque esté más difícil, aunque tome más tiempo, aunque requiera más trabajo, Él sabe mejor. Y por amor a su nombre y por temor de Él, debemos de caminar en lo que Él ha puesto. ¿Sí? Lo que sí significa entender que Cristo ha adorado a Dios de manera perfecta es que podemos descansar. ¿Sí? Podemos descansar en que la obra de Cristo es completa y que es Él mismo quien nos santifica y nos perfecciona. El Espíritu Santo obrando en nosotros nos hace entender y responder al amor de Dios. Es decir, cada día que yo me levanto y digo, híjole, mi adoración hoy no llegó al honor que Dios merece, o sea, al honor que no llega, porque cada día vamos a decir eso, ¿verdad? Pero voy a decir, Dios, sé que tú me estás transformando. Y luego, como sé esto, cuando venga me robaron el gas, se me ponchó la llanta del carro, mis planes no salieron, me transearon, sí, me abusaron de mí porque me dijeron que era así y no fue, y se enfermó la niña. Y cuando todo eso suceda, yo voy a decir, ok, viene de tu mano, tú lo estás usando para hacer algo, no dejas de amarme. Entonces lo voy a abordar desde el Evangelio, como decía Romanos 12, con mi mente renovada. Y voy a decir, va. Si no quiere decir que lo vas a abordar con gozo. Señor, qué padre que se me acabó el gas porque me robaron 500. No. Lo voy a abordar seguramente con dolor. Dios no me llama a no tener dolor o a no sentir enojo. No, Dios no me llama a eso. Pero me llama a todo eso, someterlo a... ¿sí? Puedo sentirme enojado, es injusto. ¿Sí? Y lo voy a decir, pero no se te pasó. O sea, a ti no se te pasó que me robaron. No se te fue de la mano. Y si esto tú lo estás poniendo así, voy a caminar por ahí. Va. ¿Sí? Además de todo esto, Dios no nos ha dejado solos.
Es decir, nos ha provisto de herramientas. Y estas herramientas siempre las hemos mencionado aquí. ¿Alguien recuerda cuáles son las herramientas que siempre mencionamos? La iglesia. Ujú. La palabra de Dios. Palabra, exactamente. Palabra, oración, iglesia, exactamente. Sí. Además de los sacramentos. Estos son los medios que Dios nos ha dado para que seamos transformados cada vez. ¿Sí? Entonces yo tengo que tomarme de ellos. Si tú solo agarras la herramienta de la palabra, te están faltando muchas. Si agarras palabra y oración, de todas formas te están faltando un buen. Yo tengo que agarrarlas todas. ¿Sí? Dios me las dio todas porque Él sabe que las necesito todas. ¿Sí? Entonces toma todas las herramientas, o tomemos todas las herramientas que Dios nos ha provisto. Palabra, oración, iglesia. ¿Sí? Y en ella soportémonos y ahora sí, como dice Colosenses, no sobrellevemos las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Soportémonos. Dice uno de los comentaristas, decía, y esto me gustó, lo uso para cerrar, dice: no se puede obligar a alguien a dar un regalo con todo el corazón. Es decir, si yo quisiera que Franci me regalara algo de así, que saliera de su corazón, así que fuera así como, no le puedo decir yo, te voy a obligar a que me regales algo con todo tu corazón y te voy a decir que quiero y cuando si yo hiciera eso, ¿sería con todo el corazón? No, para nada. No puedes obligar a alguien a que te dé un regalo con todo su corazón. ¿Sí? Nuestra adoración, así como ese regalo, es nada más un síntoma. Es decir, si mi adoración no es de todo mi corazón, nadie me puede obligar a hacerlo de todo corazón, ni siquiera yo mismo. ¿Sí? Por más que quieras obligarte, no vas a poder. ¿Por qué? Porque refleja un problema en el corazón. ¿Sí? Un problema que Dios tiene que tratar conmigo. ¿Sí? Un problema que Dios va a tratar conmigo. ¿Sí? Mi descanso está en que Cristo hizo la obra completa. Y si yo he sido justificado, también voy a ser santificado. Y voy entonces a estar caminando en ese de gloria en gloria, hasta que un día pueda llegar allá y verlo tal como Él es, y ahora sí rendirle una adoración completa, perfecta. ¿Sí? Y creo que eso es algo que debería de mantenernos como en este... No puedo darte todo lo que te mereces. No tengo la capacidad. Pero sé que me estás llevando hacia allá. Y tengo esperanza, porque sé que tú lo has hecho todo ya. ¿Sí? Entonces, cuidemos nuestro corazón. Creo que el punto aquí en Malaquías, se lo vamos a ir viendo, es que el pueblo tenía un problema de corazón. Sí, un problema que venía desde, como veíamos ahorita, desde antes del exilio. O sea, no fue que esto fuera nuevo, era algo que ya venía arrastrando desde hace mucho. El punto medular era que no lograban dimensionar su pecado contra la santidad de Dios. Entonces nunca perdamos de vista esto. El evangelio es justo eso, llevarnos a: soy un pecador, completamente pecador, inmundo, y hay un Dios que me ha amado y ha dado a su Hijo por mí, sin que yo lo merezca ni nunca lo pueda merecer. ¿Sí? Pero lo brincamos, pero está ahí, ¿no? Ha dado a su Hijo. ¿Por qué? Porque su santidad lo demanda. No había otra forma. ¿Sí? Entonces tengo que dimensionar eso lo más que me sea posible cada día para vivir con un corazón agradecido por lo que Dios hace.